En más información, la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de la marca y logotipo de la aerolínea Maya como posible nombre de la compañía aérea que controlará el propio ejército y que operará en diciembre de este año. Se trata de 5 logos, todos con el nombre de Aerolínea Maya, pero con distintas figuras, como lo podemos ver en este momento en la imagen, y bueno, pues todas ellas alusivas al penacho azteca, un quetzal, un boceto y algunos más. Y será en los próximos días cuando la Secretaría de Marina se encargue ya del control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Habíamos dicho que, bueno, pues ellos entrarían ya a todo el tema de seguridad y control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, faltan algunos días y a su vez, bueno, que la Sedena haga lo mismo, pero con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Secretaría de Marina Armada de México próximamente controlará todo el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Solo falta que el presidente López Obrador emita un decreto y se publique en el Diario Oficial de la Federación para que se transmita el dominio del aeropuerto capitalino de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes al Instituto Armado. Es un voto de confianza a nuestra labor aquí durante todo este tiempo en todos los campos y las áreas vitales del aeropuerto. En febrero de 2022, el gobierno federal desplegó a 1,500 marinos para garantizar la seguridad en uno de los puntos débiles del tráfico de drogas, personas y otras mercancías ilegales. Fueron adscritos a la seguridad, migración y aduana. 5 meses después, el presidente López Obrador decidió que la Secretaría de Marina además se hiciera cargo de la administración del aeropuerto. El vicealmirante piloto aviador en retiro, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, director general del aeropuerto capitalino, señaló que cuando la Secretaría Marina intervino, se encontraba en un momento crítico. Tenemos denuncias de todo tipo al fuero común, en algunos casos. Esto es con locatarios que tienen deudas con nosotros. Tenemos del fuero federal también, en el caso de unas aerolíneas que ya no existen y que tenían deudas de cientos de millones de pesos con el aeropuerto por concepto, independientemente de algunas de deudas por servicios aeroportuarios prestados, también de que se quedaban con el TUA, que no es una ganancia de las aerolíneas, sino que es una tarifa que paga el usuario por usar este aeropuerto. Se quedaban con él y en ese caso llevamos a cabo denuncias penales contra estas compañías. Estamos hablando de Interjet y de Aeromar. El funcionamiento y la gestión del aeropuerto correspondía a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero con la nueva medida por temas de seguridad, el aeropuerto más importante de México, que durante 2022 lo utilizaron 46 millones de pasajeros, se integrará a la Secretaría de Marina Armada de México, quien tendrá la soberanía sobre las 2 terminales que la conforman. Velázquez Tiscareño informó que las obras que se realizan en la Terminal 2, en la recimentación y relleno que corren por parte del gobierno capitalino, se siguen llevando a cabo y tienen un 73% de avance. Pero pedimos unos trabajos extras, que se descubrieron algunas fallas producto del hundimiento por el cual sufrían esta Terminal 2, y entonces pedimos a la Dirección General de Obras de la Ciudad de México que nos hicieron unos trabajos extras, y entonces entendemos que nos pidieron un recurso extra, se les otorgó, y entonces entendemos que esto va a entregarse durante el mes de julio. Acerca del control que tiene la Secretaría de Marina en el aeropuerto de la Ciudad de México, esto opinaron algunos usuarios. Hay más vigilancia y todo. Pues a nosotros como turistas nos hace sentir más seguros y con más ganas de venir a Ciudad de México. Está súper bien para el cuidado de la gente. El gobierno federal estableció que a partir de la publicación en el Diario Oficial del decreto, en los próximos 60 días naturales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pasará el dominio total del aeropuerto capitalino a la Marina Armada de México.
Las autoridades aeroportuarias estiman que cada 24 horas se realizan entre 900 y 1,100 operaciones. Atienden a 130,000 pasajeros y para finales de este 2023 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México habrá atendido a 52 millones de usuarios en las 2 terminales aéreas. Heraldo Media Group, Luis Pérez Couto. Bueno, y a propósito del aeropuerto, hablemos sobre esta nueva aerolínea Maya. Y para hablar de ello, agradezco que esté con nosotros a Fernando Gómez, quien es analista en aeropuertos y aviación. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Fernando. Sofía, muy buenas noches. Encantado de saludarles, estar con ustedes nuevamente. Gracias, igualmente. Oiga, bueno, pues ¿cómo ve esta nueva aerolínea? Finalmente ya se está viendo el registro de esta nueva marca. ¿Qué beneficios? Va a estar manejada por el Ejército. ¿Cómo ve todo esto que bueno, pues ya se dio a conocer a partir del día de hoy, que ya no será mexicana, pues? Sí, lamentablemente ya no pudieron llegar a un acuerdo ahí en la compra de activos, y los derechos de marca que pretendía el gobierno federal. Sin embargo, esto pues no les paraliza. Realmente la empresa tiene otra denominación como sociedad anónima de capital variable, como empresa paraestatal con recursos del sector federal. Obviamente el nombre que le van a poner será seguramente ahora esta aerolínea Maya. Sin embargo, creo que surge en momentos en que difícilmente podremos saber, no se sabe hasta el momento, si va a operar, con cuántos aviones, en qué rutas, si efectivamente iniciará en diciembre de este año, como lo anunciaron, como se comprometieron, y sobre todo, si cuánto personal contratarán, y sobre todo también los costos o a qué público se dirigirá, porque es un sector importante que pretende atender en rutas desatendidas y para pasajeros de escasos recursos. Yo creo que ahí está el quid del problema, que surge en una situación también un poco complicada. Ya tras la recuperación de la pandemia podemos hablar de una posible captación de mercado, pero habría que ver también en qué condiciones va a convivir con las demás aerolíneas ya existentes, porque sí hay aerolíneas emproblemadas hasta el momento, como Aeromar, como Interjet, están en huelga, y obviamente habría condiciones de piso parejo mediante los esquemas de competencia libre, sana, que requiere el sector para generar, pues no nada más mayor captación de pasajeros, sino una industria y una empresa que pudiera generar sus propios recursos y no estar viviendo de subsidios federales, puesto que ahí para tener costos más bajos. Parejo. Exacto, para tener costos más bajos, pero sobre todo también un trato preferencial en el otorgamiento de créditos, puesto que el gobierno y en este caso también las Fuerzas Armadas ya tienen la concesión del suministro de combustible, por ejemplo, de los sistemas de seguridad, de los slots o control del espacio aéreo y del tráfico aéreo por parte también de militares. Ya tienen la seguridad en instalaciones, ya tienen la administración del aeropuerto capitalino, del AIFA y de otros 5 más, y obviamente eso haría suponer que deberían de modificarse ciertas condiciones para que todos compitan de manera sana. Sin embargo, el surgimiento de esta aerolínea pareciera, por la falta de información, que no tiene los elementos suficientes para poder ofrecer este servicio en beneficio de los demás competidores, y sobre todo también para que la gente sepa con qué servicios va a contar de aquí en adelante, ¿no? Ahora, hablando de esto, de todas estas esferas que nos habla de beneficios, por ejemplo, ¿dónde quedaría el TUA? Cuando hablamos que, bueno, pues tienen cierto control. Mira, el TUA se destina para pagar el mantenimiento de los aeropuertos, y este TUA pues ha estado comprometido desde la liquidación desde incluso mucho antes del aeropuerto en Texcoco, que recordarás, sí, fue cancelado. Antes ya ese TUA había servido de garantía para pagar la Terminal 2 del actual aeropuerto capitalino. Se liquidó ese préstamo
luego se inició Texcoco, se canceló, se liquidaron los contratos y algunos bonos que todavía están vigentes, faltan 4,000 millones de dólares por pagar, y la garantía de esas inversiones o de esas colocaciones en la bolsa de valores, tanto en el extranjero como en México, están garantizados en gran parte con el TUA. Mucho del TUA se ocupa para pagar estos compromisos y le queda, haz de cuenta, prácticamente el 25% del TUA que se genera, que es el principal ingreso de un aeropuerto, se queda para este propósito de mantenimiento del aeropuerto capitalino. Por eso es que vemos que muchas veces hay deficiencias vemos goteras, cascadas, vemos fuentes brotantes del piso en temporada de lluvia, vemos instalaciones sucias, quejas del público, está todo documentado en sanitarios, en servicios, apagones, etcétera, etcétera. Y eso pues es por falta de recursos suficientes para un aeropuerto que llegó a manejar antes de la pandemia y ahora ya lo está recuperando, más de 50 millones de pasajeros al año. Bueno, pero además también hay que decirlo, de nuevo la gente está saliendo y cada vez hay más gente volando, ¿no? Cada vez está, sobre todo incluso turismo de negocios o este tipo de cosas en la que la gente, bueno, pues ya está acudiendo otra vez a las convenciones. La verdad es que quienes hemos sido usuarios, ¿no?, de cualquier aerolínea, el TUA es muy, muy alto, ¿no? O sea, las aerolíneas también tendrían que, de alguna manera, comprometerse a tener mejores condiciones para sus usuarios. Ya no dentro de los aviones, porque ya no da nada, ¿no? Pero sí, por lo menos, en las instalaciones. Mira, lo que señalas es muy importante, Sofía. Fíjate que el TUA lo cobra la aerolínea en el boleto, pero no es para la aerolínea. Se tiene que transferir al administrador del aeropuerto respectivo para precisamente aplicarlo en estos gastos de mantenimiento. Sin embargo, ese TUA a veces, como lo decían en la nota previa, ese TUA queda como un adeudo, sobre todo a las aerolíneas emproblemadas. Le hace Interjet, Aeromar, que deben una cantidad importante de TUA, además de combustible, impuestos, tarifas, etcétera, pero también data un adeudo desde las épocas de Mexicana y Avianca, que estamos hablando nada más y nada menos de la segunda y tercera aerolíneas de aquel entonces. Más de 20 años. Y en este año, pues se suman estas dos. El adeudo es enorme, la capacidad de ingresos se ve mermada y los servicios al interior del aeropuerto es donde empieza a haber problemas, ¿no? Sí, hace falta mucho por mejorar por parte de las aerolíneas, sobre todo en puntualidad y que no haya tantas cancelaciones y abusos de los vuelos con horas anticipadas, y sobre todo también el aeropuerto que tenga una corresponsabilidad en lo que se le puede atribuir como área responsable de algunas dificultades y demoras que pueda haber en los vuelos. Hace falta, sí, tienes mucha razón, eficientar la calidad de los servicios, precisamente para detonar el turismo, para atender mejor estos 50 millones de pasajeros que dejan una derrama impresionante en cuanto a ingresos, pero sobre todo también en la imagen del país, ¿no? Así es. Ahora, sí le viene bien entonces una nueva aerolínea, independientemente del contexto, ¿no?, a nuestro país, porque además también obligará a las otras aerolíneas, dependiendo también de los costos y cómo vaya a ser todo esto, las obligará a tener no solamente mejores costos, sino mejor servicio. Sí, de eso se trata, que haya mejor competencia, pero que también con reglas sólidas, ¿no? Con reglas sólidas y una certidumbre que te pudiera dar la capacidad de crecer y de tener ese crecimiento sostenido y a largo plazo, no nada más en un plazo corto, ¿no? Todavía no se sabe cuál va a ser esta flotilla, cuáles los aviones, si serán los de Mexicana, todavía nada, ¿verdad? Es lo que hasta el momento está como en suspenso. Será en diciembre cuando sepamos más o menos qué va a pasar. Apenas están los acercamientos con la fabricante, se supone que sería Boeing, hasta donde se sabe, pero puede haber otros participantes en el mercado internacional. Pero de todas formas, los aviones no llegas y los compras como si hubieran en anaqueles. Tienes que hacer un pedido que normalmente tarda en llegar 2 años, año y medio, cuando menos. Y pues te ve lejos todavía esto, ¿no? ¿De dónde va a salir el presupuesto para comprar
para obtener un financiamiento, aunque sea por arrendamiento financiero, que es normalmente como se hace, como compras un coche a crédito, Claro. igual sacas aviones a crédito, pero de todas maneras necesitas un enganche y una proyección y una garantía. No, y además presupuesto que ya se tendría que ver reflejado, sobre todo en la solicitud que se hace en este agosto o septiembre para el próximo año. Para la solicitud apenas de estos aviones, Sí. ¿no? Falta plantear el programa de presupuestos, pero antes de decidir los aviones tienes que saber qué rutas para precisamente atender, de acuerdo a la demanda del mercado, con qué aviones, con qué capacidad, de qué tamaño, qué consumo, si son nuevos, usados, qué vas a hacer, porque Claro. precisamente no puedes comprar los aviones y a ver qué haces, porque pueden ir a medio llenar o no ser suficientes, ¿no? Los costos son muy altos, no puede haber una ocupación menor al 75%, porque si no, no es negocio. Bueno, pues estaremos revisando esto, cómo va en su proceso, cuáles las rutas, cuál es también el presupuesto, los aviones que se utilizarán y todo lo que sigue en este nuevo proyecto llamado Aerolínea Maya. Gracias por haber estado con nosotros, Fernando. Encantado. Buenas noches. Gracias, buenas noches.